Año las 251 DC. El Imperio Romano tiembla bajo el peso de las tensiones internas, y la joven Iglesia cristiana enfrenta una de sus pruebas más difíciles: la persecución del emperador Decio. En este oscuro panorama, un hombre emerge como símbolo de misericordia, unidad y coraje. Su nombre, Cornelio. Tras la muerte del Papa Fabián, durante las violentas persecuciones, la Iglesia permaneció más de un año sin sucesor. Ser elegido papa en ese momento era prácticamente firmar su propia sentencia de muerte. La presión era enorme, tanto externa como interna. Pero finalmente, en el año 251, los obispos de Roma, aun bajo amenaza de martirio, eligieron a Cornelio como nuevo sucesor de Pedro. Era un sacerdote respetado, conocido por su serenidad, caridad y firmeza doctrinal, pero apenas tuvo tiempo para respirar. Su elección ocurrió en uno de los momentos más turbulentos de la historia de la Iglesia primitiva. Durante las persecuciones, muchos cristianos habían apostatado, es decir, negaron públicamente su fe, muchas veces para salvar su propia vida o la de sus seres queridos. A estos cristianos se les comenzó a llamar lapsi, cuando las persecuciones disminuyeron. Muchos de ellos regresaron arrepentidos, deseando volver a la comunión con la Iglesia. Esto generó una gran crisis. ¿Era justo acoger de nuevo a quienes habían renegado de su fe? Cornelio creía que sí. Para él, la misericordia era parte esencial de la identidad cristiana. Si había verdadero arrepentimiento, también debía haber perdón. Defendía que estos cristianos debían ser reintegrados a la comunidad, no excluidos permanentemente. Pero esa posición encontró una resistencia feroz. Un grupo más rígido e intransigente, liderado por un sacerdote llamado Novaciano, condenó vehementemente la política de perdón de Cornelio. Novaciano creía que la Iglesia debía ser una comunidad de puros y santos, y que quien negara la fe jamás podría ser perdonado. Consideraba a los lapsi como una mancha imperdonable, con el apoyo de algunos obispos y cristianos rigoristas. Novaciano se autoproclamó obispo de Roma, convirtiéndose así en el primer antipapa de la historia de la Iglesia. La división estaba hecha. Por un lado, Cornelio, defendiendo la unidad, el arrepentimiento y la misericordia; por otro, Novaciano, simbolizando la rigidez y la exclusión. Este conflicto dio origen a un cisma que sacudió a la Iglesia romana, dividiendo comunidades y provocando tensiones en todo el imperio. Fue en este escenario que Cornelio recibió el apoyo de una de las figuras más importantes de la época, Cipriano de Cartago, obispo del norte de África. Cipriano era un teólogo respetado y de gran influencia. Se posicionó de forma clara y pública en defensa de Cornelio, reconociendo su autoridad legítima como obispo de Roma y condenando el cisma novaciano. En sus cartas, Cipriano llamaba hereje a Novaciano y exhortaba a los fieles a la obediencia y a la unidad. Ese apoyo fortaleció la posición de Cornelio, pero los peligros estaban lejos de terminar. Las persecuciones romanas volvieron con fuerza bajo el emperador Galo. Cornelio fue arrestado y exiliado a la ciudad portuaria de Centumcellae, hoy conocida como Civitavecchia. Allí, debilitado por la enfermedad y el sufrimiento, vivió sus últimos días lejos de Roma, pero sin renegar jamás de su fe ni de su misión. Cornelio murió en el exilio en el año 253. Aunque no fue ejecutado públicamente, la Iglesia lo reconoció como mártir, pues soportó el sufrimiento y la persecución por fidelidad a Cristo. Su cuerpo fue trasladado de regreso a Roma y sepultado en las catacumbas de San Calixto, donde aún hoy puede visitarse su tumba. Sobre ella, una inscripción simple y poderosa: Cornelio, mártir y obispo. El legado de San Cornelio es profundo y duradero. En un tiempo marcado por la violencia y la división, él eligió el camino de la compasión, enfrentó la amenaza del imperio y el veneno de la división interna con firmeza y dulzura. Su defensa del perdón se convirtió en uno de los pilares de la disciplina penitencial de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 16 de septiembre, junto con la de su amigo y aliado, San Cipriano. Juntos, estos dos gigantes de la fe recuerdan a la Iglesia, incluso hoy, que la caridad es inseparable de la verdad.
y que la misericordia es el rostro visible del amor de Dios. En un tiempo en que ser cristiano significaba arriesgarlo todo, San Cornelio eligió perdonar, eligió acoger, eligió amar. Frente a la espada de los perseguidores y al rigor de los legalistas, permaneció como pastor. Su ejemplo resuena hasta hoy, recordándonos que, incluso en los días más oscuros, la misericordia puede ser una luz que jamás se apaga.